Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca del Waze de Dios, la obra del Espíritu Santo, y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Como Pablo no habló en lenguas, cuando recibió el Espíritu Santo, podríamos dudar de su llenura porque no tuvo esa evidencia. Pero no debemos juzgar a los creyentes de esa manera, sino por las actitudes, acciones y obras, tal como lo enseñó el Maestro Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, y lo corrobora Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Segundo, tendemos a quedarnos con lo que algunos ministros o personas dicen de las Escrituras, y no somos diligentes en leer lo que dice la palabra. Por eso que muchos creen que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, cuando en realidad fue llevado al cielo en un torbellino, tal como lo dice 2 de Reyes capítulo 2, versículos 1 y 11. Tercero, el Pentecostés es la fiesta de las semanas o primicias. Es una fiesta que ocurre 50 días después de la Pascua, y en el cual es la fiesta de la cosecha del trigo. Por esto que en Jerusalén había gente de todas las naciones de la tierra. Cuarto, el día 6 de Sivan fue el día que escogió Dios para enviar el Espíritu. Fue el mismo día que se celebra la llegada de la ley por Moisés. Dios cumplió lo que le dijo a Jeremías, que las instrucciones serían esta vez escritas ahora en lo profundo de los corazones. Y así lo dice Jeremías capítulo 31, versículo 33. Quinto, la llegada del Espíritu produjo señales visibles. Primero el ruido que generó la llegada de la presencia de Dios, la cual hinchó la casa. Lucas hace una comparación con un viento tempestuoso, pero es una comparación, no es literalmente el viento. Sexto, las lenguas repartidas como de fuego que relata Lucas son la figura visible que tomó la luz que descendió sobre cada uno en una maravillosa comparación al descender del Espíritu Santo sobre Cristo, en que se vio como la forma de una paloma. Como puedes darte cuenta, las comparaciones que hace Lucas son de las señales que acompañaron visiblemente a la llegada del Espíritu. Lo mismo que cuando llegó Cristo, hubo señales en el cielo, una estrella fue testimonio de su llegada. Ahora, la llegada del Espíritu también tendría señales visibles, comparables a la gloria que descendió sobre el monte Sinaí, a la luz que reflejó Moisés en su rostro, y al fuego como las llamas de la zarza ardiendo. Señales que los judíos fueron testigos de generación en generación, para dar testimonio de la llegada del Espíritu y al comienzo del nuevo pacto. Quedamos ayer en el versículo 4 de Hechos capítulo 2. Leamos, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es en la versión Reina Valera. Lo que primero hace el Espíritu Santo es dar un testimonio de su llegada. Ahora, desde el interior de cada uno de los que estaban allí, el Espíritu hizo que hablaran en lenguas. Ahora, las preguntas que dejamos ayer fueron: ¿a qué se refiere Lucas con otras lenguas? ¿Qué tipo de lenguas hablaron los primeros 120 hijos del nuevo pacto? ¿Recibieron el don de lenguas o no? La expresión en griego de otras lenguas que escribe Lucas en el libro de los Hechos es heterais glossais, que significa diferentes idiomas o diferentes lenguajes, denotando a los idiomas o lenguajes de los diferentes orígenes de las localidades y las naciones que estaban en Jerusalén, presentes en los peregrinos. En otras palabras, los aproximadamente 120 hombres y mujeres en ese día comenzaron a hablar en los diferentes idiomas existentes en la época para dar testimonio de las maravillosas obras de Dios y la llegada del Espíritu Santo. Imaginemos la escena. Un grupo de 120 personas, y un poco más debe haber sido, comienzan a dar voces,
cada uno hablando en diferentes idiomas, algunos en hebreo, otros en griegos, otros en árabe, otros en egipcio, otros en arameo, otros en italiano, etc. Todos a la vez dando voces. Eso produjo un ruido no menor, al punto que hizo llamar a la multitud de los alrededores. Leamos cómo continúa el relato que dice Lucas, en Hechos capítulo 2. Versículo 5 dice: y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todo esto los que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar nosotros a cada uno en nuestro lenguaje en el que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Hechos capítulo 2, versículo 5 al versículo 13 en la versión Reina Valera. Miremos lo increíble de lo que sucedió. La multitud se juntó al ver este fenómeno. Eran de diferentes nacionalidades y esa gente decía: están totalmente asombrados, ¿cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra propia lengua o nuestra lengua materna, dice la versión NTV. Es como si hoy hubiesen afuera de aquella casa ingleses, alemanes, franceses, rusos, chinos, japoneses y árabes, y todos escucharan a esos 120 hablar en cada uno de los idiomas de estos. Es por eso, esa demostración es para quedar con la boca abierta, perplejo, tal como lo dice la palabra. Entonces, los 120 no hablaron con el don de lengua divina, como lo describe Pablo en 1 Corintios capítulo 14, sino que todos comenzaron a hablar en los idiomas de cada uno de los que estaban allí presentes. No necesitaron ir a aprender idiomas, no necesitaban intérpretes. El Espíritu Santo comenzó a testificar en cada uno de los presentes, porque su llegada es para todos. ¡Qué maravilloso esto, hermanos! Dios hizo pública esa llegada, con ruido, con señales visibles y con una proclamación a viva voz de 120 personas, hombres y mujeres, todos predicando en un mismo sentir y predicando en los diferentes idiomas, para que sea notorio a todos que el Espíritu Santo no hace distinción de nadie. Miremos los detalles. La única manifestación de parte de los 120 ese día fue hablar en distintos idiomas. Notemos que seguían sentados. Ninguno se paró. Tampoco danzaron. No se cayeron hacia atrás. No hicieron nada de lo que muchos ministros dicen hoy que son las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero lo que sí ocurrió fue predicar en diferentes idiomas. La multitud, al no entender qué era esto, comenzaron algunos a burlarse diciendo que estaban borrachos. Entonces allí es cuando Pedro, como portavoz de este maravilloso suceso, al igual que Moisés con la ley, él se pone en pie y junto con él los 11 a explicar y defender lo que estaba ocurriendo. Continuemos leyendo, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercia del día, esto es a las 9 de la mañana. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21, en la versión Reina Valera. ¿Cristo le dijo a Pedro que vendría el cumplimiento de la profecía de Joel? No le dijo nada. Entonces, ¿qué le dijo a Pedro que eso era el cumplimiento de la promesa de Dios dicha por Joel? Fue el Espíritu. Cuando Pedro se levanta a defender, es el Espíritu que en esa predicación le está revelando. Entonces él dice, hoy es el cumplimiento de esta promesa. Ya dijimos que la labor del Espíritu es conducirnos a la verdad, porque es el güey de Dios. Miremos lo que hace. Pedro no preparó un mensaje. Pedro no hizo exegesis de la palabra. Tampoco preparó unas diapositivas. Simplemente él se puso en pie y comenzó a ejercer el liderazgo que el Señor le dio. Comenzó a ejercer su ministerio de pastor, defendiendo a las ovejas que el Señor le encomendó. Y además comienza a hacer evangelismo, pues anuncia el evangelio hablando de Cristo. Y cuando un mensaje está lleno del Espíritu Santo, causa impacto. No porque él lo dice, sino porque el interlocutor está dejando que hable Dios y ese mensaje mueve. Veamos el resultado de ese mensaje. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Notemos una cosa, no le dijo que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque acababa de decir lo que dice Joel, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, Pedro está diciendo, por la revelación del Espíritu Santo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y continúo leyendo y dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día cerca de 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41 en la versión Reina Valera. Notemos algo, el mensaje fue para todos los que estaban de diferentes nacionalidades, pues la promesa es para todos, pero solamente 3,000 aceptaron tomar el evangelio para sus vidas y decidieron convertirse ese día al Señor. Cualquiera diría que Pedro tenía dotes de liderazgo, que pudo convencer a la multitud, pero entendamos bien, él no ensayó antes. Esta fue su primera predicación y sin pauta, sin preparación previa. Pero el Espíritu se encargó de darle valentía, ponerlo de pie, ya no con miedo ni escondido. Ya no se iba a esconder jamás y comienza a predicar acerca de Jesucristo, el Rey que vino y que nos trajo el reino. Bendito el nombre del Señor. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos por entender más de tu palabra, por entender que esos 120 reunidos no comenzaron a hablar en el don de lenguas, porque lo que era necesario manifestar en ese día en base al propósito eterno era comunicar el mensaje de Cristo a todas las personas. Tu palabra les dijo antes que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. También tu palabra ya les había advertido antes que ellos iban a ser discípulos en todo lugar del mundo. Por eso que tú tomaste a 120 hombres y mujeres para predicar el mensaje, las maravillas de Dios, para anunciar la llegada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, cuántas gracias te damos que poder entender hoy día con mayor claridad lo que realmente ocurrió en el día de Pentecostés.
Señor, úngenos en esta hora. Revela a aquel que está escuchando este programa para que entienda la revelación progresiva de tu palabra. Señor, tú quieres enmendar el camino. No quieres que sigamos ridiculizando el Evangelio, sino que desde ahora en adelante poder levantar nuestras manos limpias, anunciar el mensaje y demostrar con obras el poder del Espíritu Santo. No queremos ser charlatanes de la fe, Señor. No queremos ser solamente predicadores baratos que hablan de discursos del Evangelio. Queremos ser precursores con obras de la manifestación real y genuina del poder de lo alto. Toca los corazones en esta hora, toca a ministros, toca a todos los que necesitan escuchar este mensaje para que la obra de Dios comience a manifestarse y ya no más obras de hombres, ya no más congregaciones con nombre ni letreros, sino que la obra del Espíritu Santo sea una realidad en estos días. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca del Waze de Dios, la obra del Espíritu Santo, y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como @caminando por el reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y ahora escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien puedes escucharnos en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 2000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Tú provees el fuego, el sacrificio yo seré. Tú provees tu espíritu y yo abriré mi interior. Lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, Dios, lléname. Tú provees el fuego, el sacrificio yo seré. Tú provees tu espíritu y yo abriré